Buenos días, acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 7 de octubre de 2021, y siendo las 9:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores Leonardo Domínguez, Carlos Bulán y Juan Manuel Rodríguez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Tomás Castilla, DNI 39.828.023. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante, Tomás. Muy bien, perfecto. A ver si... Bien, ahí se ve. No sé si... todavía no. Claro, no compartí todavía. Está viendo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de mi tesis que se titula Algoritmos de aprendizaje profundo para el soporte al diagnóstico de la retinopatía diabética en fotografías de fondo de ojo. Bueno, este es un trabajo que se hizo en colaboración con el Centro de Oftalmología Martínez y el Hospital El Cruce, en el grupo de trabajo Yatiris del Instituto Pladema y en el marco de las becas de iniciación a la investigación. Bien, la organización que vamos a seguir es la que muestro acá a continuación para contar lo que hicimos en este trabajo. Primero vamos a hablar de la problemática en sí, que es la diabetes y específicamente la retinopatía diabética. Luego, la solución que proponemos para mitigar esta problemática, el pipeline de trabajo que seguimos y las implementaciones que hicimos. Luego, algunos resultados destacados, tanto cuantitativos como cualitativos. Y para finalizar, las conclusiones que se obtienen de este trabajo y los posibles trabajos futuros que podrían abordarse con posterioridad. Bien, la diabetes es una pandemia de carácter mundial, ya que, según la Federación Internacional de la Diabetes, en 2015 más de 400 millones de personas la padecen en el mundo. Esto es, una de cada 11 personas que está afectada y podría estar quedándose ciega sin aún saberlo. La ceguera por diabetes se llama retinopatía diabética, la abreviamos RD, y es la complicación microvascular más común producto de la diabetes sin tratar. Es asintomática en sus inicios, con lo cual, de nuevo, las personas que la padecen pueden correr el riesgo de perder la visión y no saberlo todavía. Es por esto que es la principal causa de ceguera prevenible e irreversible a nivel mundial en adultos con edad laboral e incluso solo en Argentina, la falta de su tratamiento es la responsable del 16% del total de los casos de ceguera. Y lo más importante de todos estos casos es que pueden ser prevenidos casi en su totalidad si son detectados y tratados a tiempo. ¿Pero qué es exactamente la retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética es una afección de la retina. La retina es el componente anatómico del ojo sobre el cual se centran los análisis en este trabajo. Es un tejido sensible a la luz que se encuentra en el fondo del ojo y tiene células fotorreceptoras que tienen la función de transformar los rayos de luz que entran al ojo en impulsos nerviosos que son después enviados al cerebro para formar ahí la imagen. En la mácula y en la fóvea está la mayor concentración de estas células fotorreceptoras y es ahí donde se enfoca la luz de los objetos para observar con mayor nivel de detalle. También acá podemos ver el disco óptico y es por donde entran y salen las arterias y venas de la retina. ¿Cómo se ve una retina afectada por retinopatía diabética? Bueno, se ve así, con todas estas lesiones que son generadas por los cambios en el metabolismo producto de la diabetes sin tratar. Estos cambios se dan en formas de cambios en el flujo sanguíneo, debilitaciones de las paredes vasculares, cambios en sus permeabilidades y demás. Entonces, lo que ocurre es que al debilitarse estas paredes, se comienzan a deformar y se forman estas pequeñas microaneurismas, que son como globitos en las paredes de los vasos, que luego se rompen y forman las hemorragias que vemos acá. Además, estos cambios en las permeabilidades de los vasos sanguíneos hacen que se filtren lípidos al espacio retiniano formando los exudados, que son estas lesiones como manchas amarillas que vemos por acá. Entonces, lo que hace esto es que la vasculatura se comporte como una tubería en mal estado y que no lleve el oxígeno a donde lo tiene que llevar. Esto se conoce como isquemia, es decir, la falta de oxígeno. Entonces, ante esto, el cuerpo, en un intento por llevar el oxígeno a donde está faltando, crea nuevos vasos que se llaman neovasos, que son
muy pequeños y débiles, con lo cual son muy susceptibles a ser afectados por este problema de nuevo y generan así sucesivamente las mismas complicaciones. Bien, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica con fotografías de fondo de ojo, que es un estudio no invasivo, de bajo costo y muy sencillo de realizar, que permite ver, como vemos acá, los diferentes componentes anatómicos de la retina, como el disco óptico, la mácula, la fóvea y las vasculaturas de la retina. Entonces, si vemos, es muy similar a lo que les mostraba anteriormente, y es acá que se van a manifestar claramente las lesiones típicas de la retinopatía diabética, como las que les mostré recién. Entonces, ante esto, existen distintos grados de avance de la enfermedad según estos hallazgos que podemos hacer en las fotografías de fondo de ojo, que van desde el menor riesgo de pérdidas de la visión hasta el máximo riesgo de ceguera, digamos. Entonces, el grado 0 es el grado que no tiene retinopatía diabética, no hay nada que nos indique que esté ahí esa enfermedad. El grado 1 es la retinopatía diabética no proliferativa leve, donde solamente encontramos microneurismas, que son estos globitos que les mostraba en las paredes de los vasos. En el grado 2 ya estas microneurismas se rompieron y formaron las primeras hemorragias, que son estos puntitos rojos que vemos acá, y también se filtraron lípidos formando los primeros exudados. En el grado 3 ya es retinopatía diabética no proliferativa severa. Tenemos, además de mayor volumen de estas lesiones y de cantidad, tenemos esto que es arrozamiento venoso, que es esta forma tortuosa de los vasos sanguíneos producto de las debilitaciones en sus paredes. Finalmente, en el grado 4, que es el más alto, es la retinopatía diabética proliferativa, encontramos ya, podemos ver acá, esta mancha grande que es una hemorragia prerretiniana que genera tracción sobre la retina y puede eventualmente desprenderla. Además de esto, como les contaba, acá se ven los primeros neovasos que el cuerpo genera para llevar el oxígeno donde está faltando. Entonces, ante estos grados, lo que se suele hacer actualmente es hacer diagnóstico utilizando redes de telemedicina, que en este caso consisten en una red de retinógrafos distribuidos y centros de informes que reciben las imágenes que estos retinógrafos, que están distribuidos geográficamente, capturan sobre una cierta población en estudio. Entonces, lo que se hace en estos centros de informes, que son centros de salud generalmente, los especialistas que están ahí analizan las imágenes y diagnostican de manera remota a cada uno de los pacientes que se fotografían en los retinógrafos. Y el hecho de que estos retinógrafos, además de estar distribuidos, sean en algunos casos móviles, hace que mayor cantidad de gente pueda acceder a estos estudios para poder prevenir la enfermedad. El problema que esto genera es que, obviamente, como hacemos más accesible el estudio, más gente se saca imágenes, más imágenes tenemos grandes volúmenes de imágenes y siempre estamos acotados por la cantidad de horas de oftalmólogos disponibles en los centros de informe para que las puedan analizar. Es decir, tenemos costo tanto humano como en tiempo, porque tenemos especialistas en retina mirando imágenes nada más, cuando podrían estar quizás atendiendo alguna cuestión más urgente, y costo en tiempo porque analizarlas de manera manual es una tarea muy minuciosa y exhaustiva. Bien, entonces lo que proponemos ante este problema es la separación de estos grados que les mostraba antes en los casos no referibles, que son aquellos casos que no necesitan ser referidos a un oftalmólogo porque el grado de avance de la enfermedad es muy bajo y el riesgo de avance significativo también lo es, y pueden ser estudiados luego de un año. Y también los casos referibles, que son estos casos que nos interesan con mayor medida porque el riesgo ya es mucho mayor y necesitamos atenderlo con mayor urgencia para evitar la pérdida de visión que es inminente. Bien, entonces, para resolver esta problemática, lo que se propuso en este trabajo es un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales convolucionales que reciba como entrada una imagen de fondo de ojo y como salida nos dé una estimación de la probabilidad de que este estudio contenga retinopatía diabética referible. Además, lo que se buscó también es adaptar métodos de atribución al modelo para poder de alguna manera evaluar cualitativamente su comportamiento y analizar las regiones de mayor relevancia tenidas en cuenta por el modelo para que también sirvan como especialistas a la hora de usarlo. Entonces, como hipótesis, lo que se propone es entrenar mediante transfer learning o transferencia de aprendizaje y fine tuning sobre una ResNet 18 para que sea capaz de clasificar retinopatía diabética referible. Esto lo vamos a lograr cuidando las buenas prácticas del aprendizaje profundo, como lo son la gran cantidad y calidad de los datos, en conjunto con una buena configuración de hiperparámetros de aumentación de imágenes que nos permita maximizar la performance. Bien, entonces el pipeline de trabajo que seguimos es este que muestro acá. Primero accedimos a las bases de datos públicas para encontrar la mayor cantidad de datos posibles. Luego se curaron estos datos para poder uniformarlos en diferentes cuestiones que ya vamos a ver y poder usarlos en conjunto.
Luego se seleccionaron las estrategias de aumentación de imágenes más adecuadas en términos de qué transformaciones usar, cómo combinarlas y cómo buscar la mejor configuración posible. Luego se entrenó justamente explorando estos hiperparámetros y para obtener el modelo final, al cual, como última instancia, vamos a agregarle los métodos de atribución que les comentaba recién. Bien, como decía, la idea es usar una gran cantidad de datos y para eso, en este caso, se usaron 5 conjuntos diferentes de datos combinados, como lo son IRID, Kaggle y Messire2, DiarRTB1 y ODIR, que son muy conocidos y usados en la literatura. Pero ¿por qué usar toda esta cantidad de datos? Bueno, esto está motivado por la hipótesis de que los modelos de aprendizaje profundo, en particular las redes neuronales convolucionales, requieren de una gran cantidad y calidad de datos para lograr buenos resultados. Y es que acá podemos ver en el conjunto global, que resulta de la combinación de todos estos que acabo de mencionar, 98.049 estudios, es un buen volumen para cumplir con esto. ¿Y qué ventajas tiene todo esto de entrenar con esta gran cantidad de datos? Bueno, las diferentes proveniencias nos dan variabilidad en términos de ruido en las imágenes por diferentes calidades, diferentes pigmentaciones de la retina debido a las diferentes etnias en estudio, diferentes configuraciones de la cámara y demás, que nos permiten de alguna manera simular un entorno clínico real. Entonces, al entrenar el modelo ahí, lo que vamos a hacer es incrementar las chances de tener un modelo final mucho más robusto. Y además, como el conjunto de pruebas va a estar definido sobre este conjunto global y con las mismas condiciones que dije, nos vamos a permitir hacer una evaluación realista del modelo final. Bien, el siguiente paso fue el curado de los datos, es decir, no estaban uniformados en cuestiones de resoluciones y formas de etiquetado. Y para poder usarlos en conjunto hace falta llevar estas dos características a, digamos, una representación, digamos, estándar. Eso fue lo que se hizo acá y también se particionó en las particiones conocidas de entrenamiento, validación y test. Bien, entonces, como decía, lo primero que tratamos fue las resoluciones de las imágenes. Como vienen en diferentes resoluciones, hay que poder tratarlas para poder usarlas en conjunto en un batch. Entonces, además, estas resoluciones no son cuadradas y anticipando un poco el problema que podría darse, si las lleváramos a imágenes de una resolución finalmente cuadrada, tendríamos problemas en la relación de aspecto. Tendríamos una imagen estirada o achatada, con lo cual introduciríamos ruido y eso no lo queremos. Además, estos bordes negros que vemos en los laterales y en los márgenes superiores e inferiores no aportan información relevante y al ser de diferentes tamaños en cada imagen, da como consecuencia que haya diferentes cantidades de información en cada una de ellas. Entonces, es conveniente eliminarlos. ¿Cómo se los eliminaron? Bueno, lo que se hizo fue utilizar el método de Otsu, que es un método que determina los umbrales de intensidad de escala de grises óptimo para segmentar lo que es el fondo del primer plano, que en este caso sería el FOV o Field of View, y con eso obtener el bounding box para finalmente, sobre la imagen original, recortar justamente el FOV y quedarnos únicamente con lo que realmente nos hace falta y lo que nos aporta información. Entonces, vamos a tener como resultado una imagen con una relación de aspecto más cuadrada, ¿sí? Que si bien, al no ser exactamente cuadrada, si la llevamos a una imagen, a una resolución, finalmente cuadrada, el efecto va a seguir ocurriendo en menor medida. Bien, en cuanto a esto, bueno, lo que les decía, estas anomalías dejan de ocurrir en cierta medida y la resolución final a la que se llevó las imágenes es de 512 por 512 píxeles. Y es que ahí se logra un buen trade-off entre, por un lado, el tamaño de los archivos, obviamente, y luego también en cuanto a la calidad de las imágenes. Es decir, todavía siguen siendo observables en esta resolución los signos de la retinopatía diabética. Y en cuanto al tamaño, bueno, acá dice una comparativa. La imagen en la resolución original pesa 8,3 megas y en la resolución estándar 2,52 kilobytes, lo cual es bastante. Y el tiempo de lectura de la imagen en tamaño grande es 0,2 segundos, mientras que en la imagen en resolución estándar es mucho menos, 0,015. Entonces, esto lo que nos da, por un lado, es obviamente menor espacio en disco ocupado, luego que el tamaño de los batches va a ser más grande y necesitamos que sean más grandes para que el algoritmo de optimización funcione bien y no nos vamos a quedar sin memoria en la GPU, obviamente. Y el costo temporal por parte de los data loggers de levantar los archivos es obviamente mucho menor. Entonces, todo esto ayuda a incrementar la eficiencia del entrenamiento. Bien, lo siguiente que tratamos fue el uniformado de las etiquetas. Es decir, cómo llevarlas a, por un lado, que sean uniformes y que puedan utilizarse en conjunto, y por otro lado, que se correspondan con la problemática que planteamos de detectar referibilidad en las imágenes. Entonces,
En el caso de estos tres conjuntos, Adrit, Kagel y Mesidor 2, lo que hicimos fue, como decíamos antes, poner el umbral acá y dejar los primeros 2 grados como casos no referibles y los siguientes 3 grados de la enfermedad en casos referibles. Pero en el caso de Diarret D1, esto estaba dado en forma de máscaras de segmentación de lesiones que indicaban la presencia de las lesiones exactamente en el lugar donde estarían en la imagen original, estas que están acá. Entonces lo que se hizo fue contar la cantidad de estas lesiones, de hemorragias y de microneurismas, y utilizando este criterio de acá, estos criterios, que también fueron chequeados por especialistas, con menos de 5 microneurismas y sin hemorragias, el caso era no referible. Y ahora, con más de 5 microneurismas y con hemorragias, el caso finalmente era referible. En el caso de ODIR, el etiquetado inicial tampoco se correspondía con el resto, estaba dado en forma de palabras clave de diagnóstico que nos daban información precisa de la enfermedad de ese paciente y la etiqueta de comorbilidad que nos indicaba qué enfermedad tenía ese paciente, enfermedad o enfermedades, como glaucoma, hipertensión o la misma diabetes. Entonces, en base a esto, y también de nuevo este criterio fue chequeado por especialistas, cuando un paciente no fuera diabético, o fuera diabético sin retinopatía diabética moderada, severa o proliferativa, correspondía con un caso no referible, y un paciente que fuera diabético con retinopatía diabética moderada, severa o proliferativa, correspondía con un caso referible. Bien, entonces, luego de uniformar los datos en estas cuestiones de resolución y etiquetas, se particionó el conjunto global resultante en estas 3 particiones que ya mencioné. Por su parte, entrenamiento y validación fueron utilizadas para el desarrollo del modelo en sí, es decir, para entrenarlo sobre los datos de entrenamiento, obviamente, y sobre validación, validar cómo este funcionaba en base a los hiperparámetros que usamos. Entonces, de esta manera podríamos hallar mejores configuraciones y explorarlas de esa forma. Finalmente, bueno, el conjunto de test se utilizó para la evaluación final del modelo y no para la toma de decisiones intermedias, solo como evaluación en última instancia, y estaba constituido por el 56% del total de los datos. Esto es casi 56.000 imágenes, y acá podemos ver que de todos los conjuntos que utilizamos, con lo cual las diferentes proveniencias también están ahí. Entonces esto, como decíamos antes, nos garantiza en cierta medida una evaluación realista del modelo final. En cuanto a las proporciones, en cada partición podemos ver que son muy similares también. Y de hecho, muchos trabajos señalan que se corresponden con las de un escenario real, es decir, un 80% de los casos suelen ser no referibles y un 20% suelen ser referibles. Obviamente que esto va a depender de dónde despleguemos el modelo, pero en general suelen ser estas las distribuciones. Bien, en cuanto a la gran cantidad de casos no referibles que vemos acá, eso nos va a permitir entrenar al modelo a que reconozca esos casos que pueden ser descartados y que no son de nuestro interés. Bueno, lo siguiente es la selección de las estrategias de aumentación de imágenes. Como decía, elegir qué transformaciones usar, cómo combinarlas y cómo calibrarlas de la mejor manera para maximizar la performance. Bueno, la idea obviamente es, a partir de una imagen original y la aplicación de sucesivas transformaciones que varían cada diferentes características de la imagen, obtener una nueva bastante diferente a la original. Y como esto ocurre en tiempo de entrenamiento y cada una de las transformaciones tiene ciertos grados de aleatoriedad, como la probabilidad de que sean aplicadas, los rangos para variar las características y demás, hace que sea muy poco probable usar la misma imagen 2 veces en el entrenamiento. Entonces, también de alguna manera estamos aumentando las instancias, mejorando, obviamente, el aprendizaje y mitigando el overfitting, evitando que el modelo se aprenda de memoria los datos al variárselos bastante. Bien. Entonces, acá uno de los problemas que tenemos, obviamente, es que cada transformación tiene sus propias configuraciones que deben ser fijadas antes del entrenamiento. Por ejemplo, Color Jitter tiene la probabilidad de que sea aplicada, rangos del brillo, de saturación y de contraste para variar. Entonces, si esto lo llevamos a todas las transformaciones que acabo de mostrar en la filmina anterior, tenemos un enorme espacio de configuraciones para explorar. Y como cada entrenamiento nos lleva aproximadamente 8 horas hacerlo, no es factible hacer una búsqueda exhaustiva de estas. Entonces, no aseguramos hallar la óptima, pero sí una buena que nos permita maximizar lo mayor posible la performance. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, lo vamos a hacer mediante un sistema de rondas incrementales de tipo forward selection, donde en cada ronda lo que se hace es elegir una transformación y variar uno de sus parámetros, dejando fijos en valores preestablecidos al resto. Por ejemplo, en el caso de Color Jitter, variamos la probabilidad que sea aplicado en un 20, un 30 y un 40%. Entonces, lo que hacemos con esas 3 configuraciones, en este caso, es entrenar
un modelo sobre el conjunto de entrenamiento y luego sobre el conjunto de validación justamente validarlo para ver qué logramos con cada una de estas configuraciones. Entonces, en base al área bajo la curva ROC sobre este conjunto de validación, se va a elegir cuál fue el mejor modelo resultante de este proceso y, por ende, cuál es la mejor configuración que va a pasar a la siguiente ronda. En la siguiente ronda lo que vamos a hacer va a ser repetir el proceso, pero dejando fijo este valor que ya definimos como bueno en la ronda anterior. Es decir, vamos a ir apilando las diferentes configuraciones conforme vamos avanzando en las rondas, apilando también transformaciones y demás. Entonces, cuando lleguemos al final, no sabemos si vamos a tener la óptima, pero vamos a tener una buena configuración. Bien, entonces, lo que sigue es el entrenamiento del modelo. Y en este caso, lo que se hizo fue justamente la ejecución real de este sistema de rondas que acabo de mostrar. Ir entrenando para encontrar mejores configuraciones parciales e ir avanzando así para llegar a una buena configuración de las estrategias. Se usó como base el modelo preentrenado y adaptado a nuestra problemática. Entonces hicimos acá uso de Transfer Learning y de Fine Tuning. Es decir, como base en cada una de las rondas, ¿no? Bueno, ¿cómo aplicamos especialmente Transfer Learning en nuestro trabajo? Bueno, la idea es que usamos un modelo A preentrenado en ImageNet para que clasifique en 1000 clases un conjunto de imágenes naturales, un gran conjunto. Entonces, usando ese conocimiento que se da en forma de los parámetros aprendidos de resultantes de entrenar con este conjunto de datos, reentrenarlo mediante Fine Tuning para detectar referibilidad en imágenes de fondo de ojo. Es decir, un problema un poco menos genérico, pero similar. Este concepto cobra especial sentido en el aprendizaje profundo, bueno, en especial en las redes neuronales convolucionales, porque los filtros de las primeras capas suelen ser lo suficientemente genéricos para reconocer patrones de bajo nivel, como lo son bordes entre objetos, cambios de iluminación, formas, etc. Entonces pueden reutilizarse para lograr, por un lado, tiempos de entrenamiento más cortos, porque la red ya sabe cómo resolver un problema similar, y por otro lado, también obteniendo buenos resultados. Bien, la arquitectura, como decíamos antes, es la ResNet 18 preentrenada en ImageNet. Se eligió porque es muy popular en tareas similares de clasificación de imágenes e incluso en tareas de clasificación de imágenes oftalmológicas. La particularidad que tiene esta red son estos bloques residuales que vemos acá con sus conexiones de adelantamiento que ayudan a mitigar el problema del desvanecimiento de gradiente en arquitecturas muy profundas. Es decir, mediante estas conexiones lo que hacen es permitir el flujo hacia atrás de los gradientes al momento de hacer el backpropagation y que en estas primeras capas el valor del gradiente no sea muy bajo y se puedan optimizar bien los parámetros de las mismas. Lo que se hizo también acá, bueno, fue utilizar la librería TorchVision, que ya trae implementado este modelo preentrenado y se le adaptó el tamaño de la imagen de entrada para que se corresponda con la última transformación que tenemos en las estrategias de aumentación de imágenes, que es Random Crop, de 224 por 224, y se le adaptó para que se corresponda con nuestro problema de clasificación binaria para una capa totalmente conectada de 2 salidas y con una función de activación softmax para obtener como salida probabilidades. Bien, en cuanto al entrenamiento, lo que se hizo fue entrenar durante 150 épocas, quedándonos con el mejor modelo según el accuracy en validación, no con el último modelo de la última época. Se utilizó el optimizador Adam con un weight decay de 1 exponente a la menos 3 y una learning rate inicial de 1 exponente a la menos 4 que se fue ajustando en entrenamiento conforme se percibían amesetamientos en el accuracy sobre el conjunto de validación. Esto lo hizo el planificador Reduce LR on Plateau. La función de pérdida usada fue entropía cruzada y en ella no se tuvieron en cuenta el desbalance de las clases porque Adam ya funciona bastante bien con este problema de clases desbalanceadas. Los batches se fijaron en 32 imágenes cada uno y cada una de ellas estaba normalizada en el rango menos 1 a 1 porque esto es lo que espera la arquitectura preentrenada. Bien, finalmente lo que hicimos fue elegir diferentes métodos de atribución que ya vamos a ver y los integramos para ver cuál de ellos lograba resultados más acertados para finalmente hacer sobre ellos la evaluación cualitativa. Entonces, como decíamos antes, la idea es visualizar cuáles regiones de la imagen tiene mayor relevancia por el modelo para generar su predicción final y de esta manera, de alguna forma, evaluar cualitativamente su comportamiento. Entonces, como también se espera que estas regiones activadas estén sobre las lesiones típicas de la retinopatía diabética, se espera que estos mapas sean también una buena herramienta para los especialistas para darle feedback respecto de las salidas que hizo el modelo. Bien, entonces acá están los diferentes métodos de atribución, cada uno tiene su funcionamiento particular.
Y bueno, la idea fue ver cuál de todos ellos, que son bastante utilizados en problemas similares, funciona mejor con nuestro problema. Entonces, para esto se usó las versiones implementadas que ya vienen en la librería Captum. Bueno, en cuanto a las implementaciones, lo primero que hicimos fue hacer unas pruebas preliminares sobre el Google Colab, porque ahí se puede acceder a una GPU gratis que, bueno, si bien es limitado, si no se paga, la idea fue primero familiarizarme con las tecnologías y los conceptos básicos del aprendizaje profundo, como lo son los entrenamientos y el preparado de los datos y demás. Entonces, para esto se usó Adril justamente porque es un conjunto pequeño que es factible de usar en este entorno, teniendo en cuenta las limitaciones que Colab nos ofrece. Acá vemos que entrenamos por 40 épocas nada más. Y lo que se hizo fue preparar sus datos y entrenar un primer modelo. Además, lo que se hizo fue implementar y añadir las estrategias de aumentación que mencionaba antes al pipeline de entrenamiento para poder obtener una primera configuración por defecto que nos sirva como base para la mejora que vamos a tener en el sistema de rondas. Entonces, también como hacía falta validar todos estos modelos que resultaban de los sucesivos entrenamientos, hubo que hacer un código de validación para validarlos. En cuanto al desarrollo final, como necesitábamos más potencia, miramos al servidor de Pladema, donde ahí sí se pasaron todos los datos y se hicieron los experimentos sobre las particiones sobre el conjunto global, más largos y en un tiempo mucho más factible. En esta instancia lo que se hizo fue reutilizar y adaptar el código del grupo Yatiris para, por ejemplo, también implementar transformaciones que no estaban implementadas como random crop y demás. Y ahí también hubo que escribir archivos de configuración de experimentos que este código ya levantaba, estos archivos ini que vemos acá, donde se especifica todo acerca de los entrenamientos, ya sean los datos a utilizar, qué particiones, qué modelo usar, qué optimizador, qué estrategias de aumentación, qué configuraciones, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Además, estos servidores usan Slurm como planificador de procesos, entonces para que Slurm pueda levantar nuestros entrenamientos hubo que escribir estos archivos bash, donde se le especifica justamente a este planificador cuántas GPUs usar, qué prioridad dar, cuánto tiempo vamos a utilizar los nodos, qué nodos usar y demás. Además, para poder monitorear por mi parte los entrenamientos, desde mi entorno local se utilizó Visdom, que, como vemos acá, nos permite ver las métricas que se van actualizando en tiempo real de lo que está ocurriendo en el servidor, como las losses de entrenamiento, el accuracy sobre validación y, bueno, las losses completas de los mini batches. Entonces, de esta forma yo podía tener una noción de lo que estaba ocurriendo en el servidor. Bien, finalmente, en cuanto a los resultados, solamente, como decíamos antes, vamos a destacar algunos, como el mejor modelo resultado de las rondas, y sobre esto algunos análisis cuantitativos y cualitativos que se hicieron. Bueno, en cuanto al sistema de rondas, la ejecución nos dio todos estos modelos. Acá podemos ver cada ronda con cada uno de sus modelos y el área bajo la curva ROC del conjunto de validación, no sobre el conjunto de test, y cómo fue creciendo conforme íbamos avanzando en el sistema de rondas. Entonces, el mejor obtenido fue el de la ronda 7, ese que está resaltado ahí, con un área bajo la curva de 0,9491, ¿sí? Entonces, este fue el modelo elegido para finalmente, y ahora sí, evaluarlo sobre la partición de test final. La mejor configuración elegida fue esta que está acá, la de ese modelo, y podemos ver que Random Crop no está en la configuración y es que empeoró los resultados. Esto lo podemos ver en esta última parte del gráfico, ¿sí? Que los resultados incluso hasta empeoraron bastante. Y esto puede deberse a una discrepancia entre la etiqueta y la imagen. Es decir, puede ser que estemos haciendo crops a zonas que no sean representativas de la etiqueta, porque, por ejemplo, hacemos un crop a una imagen una región que no tiene tantas lesiones de la imagen, mientras que en el resto hay muchas lesiones, y el modelo lo que va a hacer es clasificarla como no referible, mientras que sí lo es. Entonces, esa es la discrepancia que ocurre, y eso puede ser lo que nos generó los malos resultados con Random Crop. Bien, en cuanto a los resultados cuantitativos sobre el conjunto global de test, de nuevo es importante aclarar esto, el área bajo la curva ROC que se obtuvo fue 0,9259, lo cual indica una buena relación entre la tasa de verdaderos positivos y de falsos positivos, y acá podemos ver que para un 23% de falsos positivos ya tenemos una detección del 90% de los casos positivos del conjunto, es decir, una sensitividad del 90% o más si asumimos más tasa de falsos positivos. Y para, bueno, esta misma sensitividad, el recall del 90%, tenemos en esta curva, podemos ver que el recall es de 0,5. Sí, perdón, la precisión es cercana a 0,5. Bien, entonces, en cuanto a los resultados en cada uno de los conjuntos de test definidos, tuvimos esta tabla, ¿sí? Y acá podemos ver que
las áreas bajo la curva ROC de todos los conjuntos están siempre por encima de 0,899, que esto es en el caso de ODIR, ¿sí? Lo cual es bastante bueno y de nuevo denota una buena relación entre la tasa de verdaderos positivos y de falsos positivos. Y por otro lado, mirando esta columna también teniéndola en cuenta, muchos trabajos señalan que para poder aplicar estos algoritmos en un ámbito clínico real se sugiere detectar más del 70% de los casos positivos, es decir, una sensitividad mayor al 70% cuando la especificidad se encuentra en el 50%. Y acá podemos ver que esto se satisface ampliamente, siendo de valor más bajo 0,934. Bueno, esto del 50% es importante destacar que es para que los especialistas no se carguen con mucho trabajo descartando todo el tiempo falsos positivos. Entonces, en nuestro caso, el criterio está bastante bien satisfacido. En cuanto a los resultados en términos de calibración, si bien no se hizo hincapié en que el modelo esté calibrado, sino que clasifique bien simplemente, es importante que esté calibrado para que los especialistas puedan utilizar e interpretar estas salidas que el modelo nos da como probabilidades reales de que sea referible el caso. Y en esta gráfica podemos ver que, si bien en estos intervalos el modelo está bastante bien calibrado, ya para valores superiores a 0,5 tenemos una sobrepredicción de casos positivos, con lo cual quedaría como trabajo futuro utilizar algún método para calibrar el modelo, dado que es bastante importante que esté calibrado. Bien, en comparación con el estado del arte, si bien es importante destacar que debido a las particiones usadas con el compromiso de tener buena cantidad de datos para el entrenamiento, es difícil encontrar trabajos directamente comparables que usen el mismo conjunto de pruebas o los mismos conjuntos de pruebas. No es muy difícil, bueno, justamente encontrar estos trabajos comparables. Sin embargo, Szabo y Azzopardi usaron el conjunto de pruebas de IRID para evaluar sus soluciones. Y acá podemos ver nuestra curva ROC en ese conjunto de test y en los puntos que ellos reportan como óptimos. En el caso de Azzopardi estamos levemente por debajo de la solución que ellos proponen y en el caso de Szabo estamos bastante por encima, ¿sí? Y esto es importante de ver porque de alguna manera muestra que estamos en línea con los resultados que existen, solamente teniendo en cuenta que seguimos las buenas prácticas del aprendizaje profundo y no especializamos para nada la arquitectura utilizada. En este caso, estos trabajos sí lo hacen, proponen enfoques bastante más complejos y demás. Entonces, queda de alguna forma demostrado que, en cierto modo, no hace falta inventar la rueda y conseguir las buenas prácticas, se alcanza bastante bien. Bien, en comparación con algunas versiones comerciales que están circulando, Retinas, por su parte, logra del 93% con una especificidad del 72% sobre solo 137 pacientes. En nuestro caso, para la misma especificidad que ellos reportan, la sensitividad es del 94,1% sobre el conjunto global. En DART, por su parte, lo que hicieron fue obtener una sensitividad del 95% con una especificidad del 74% sobre 1.123 pacientes chilenos. De nuevo, para esa especificidad que ellos reportan, tenemos una sensitividad del 90,8% sobre los casi 56.000 estudios de los casos de test. Y acá también, de nuevo, es importante remarcar esto, que nosotros usamos muchos datos, que si bien no son los mismos que ellos y no es una comparación directa, tenemos gran cantidad de datos y con muchas proveniencias diferentes. Con lo cual, los números son bastante sorprendentes en términos de que son muy similares, también de nuevo teniendo en cuenta que nuestro enfoque es muy sencillo. Bien, en cuanto a los resultados cualitativos, se concluyó que el método más adecuado para generar estos mapas de atribuciones es el de retropropagación guiada, porque los mapas que este método genera presentan menos ruido y mayor nivel de detalle. Como podemos ver acá, está bastante bien definido las regiones que tiene en cuenta el modelo. Entonces, este fue el que se utilice finalmente para la evaluación cualitativa sobre los casos de test. Bien, en cuanto a los casos referibles, acá vamos a usar para esta evaluación el conjunto de DB1 porque tiene las máscaras de segmentación de lesiones que les comentaba antes y nos permiten hacer una evaluación más objetiva de los mapas de atribución. Acá es muy importante tener en cuenta que el modelo fue entrenado para detectar retinopatía diabética referible y no para detectar o segmentar lesiones en imágenes de fondo de ojo, con lo cual, nada, es importante tener en cuenta esto a la hora de analizar lo que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo se comporta frente a las hemorragias? Bueno, acá tenemos la máscara y si volvemos hacia atrás, vemos que acá hay una región que no las está, digamos, resaltando, pero podemos ver que hay gran cantidad de ellas que sí están marcadas y con altos niveles de activación, con lo cual considero bastante para, digamos, obtener la estimación de probabilidad final. Y en el caso de los exudados,
varios exudados no están resaltados, ¿sí? Por ejemplo, estos que tenemos por acá abajo, ¿sí? Y algunos de por acá, y si bien estos están resaltados, tiene poco nivel digamos, relevancia. Entonces, lo que podemos concluir es que no detecta todas las lesiones, pero igualmente está haciendo uso de ellas para definir la referibilidad del caso. Es decir, fijémonos que siempre está marcando lesiones en estos casos, ¿sí? Con valores de activación bastante alto en el caso de las hemorragias. Bueno, ¿qué pasa en los casos no referibles? También es interesante analizar esto. Acá, obviamente, las máscaras de lesiones están vacías porque no hay lesiones, y lo que se vio fue que estas regiones de mayor relevancia están mayormente ubicadas sobre la fóvea y sobre la mácula, ¿sí? Y esto, si lo miramos de cierta manera, tiene sentido, porque pareciera seguir las prácticas que sigue un oftalmólogo para hacer el diagnóstico, es decir, buscar lesiones en la mácula que impliquen un signo de, un riesgo, perdón, de pérdida de visión mayor, ¿sí? Entonces tiene cierto sentido por ese lado. Por otro lado, también vemos acá que hay dos puntitos marcados que también están acá, si lo observamos con un poquito de creatividad. Estos puntitos también están en imágenes sucesivas del mismo dataset, y con lo cual se concluyó que es suciedad en el lente de la cámara. Ya varios estudios reportan que esto existe, y bueno, también, como estamos viendo, las está considerando porque el valor de relevancia es importante, y quedaría pendiente hacer una evaluación frente a mayor cantidad de estas alteraciones en las imágenes. Bien, bueno, para finalizar la presentación, voy a presentar las conclusiones. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos y lo que podemos concluir. Lo que se hizo fue utilizar una ResNet 18 preentrenada para detectar imágenes referibles de fondo de ojo, ¿sí? Se procedió también a implementar métodos de atribución buscando que sean de una buena herramienta para evaluar cualitativamente el modelo y para los especialistas a la hora de analizar las salidas que este nos da. Y lo que se hizo fue entrenar siguiendo las buenas prácticas del aprendizaje profundo, como son la utilización de gran cantidad y variedad de datos para el entrenamiento, un buen calibrado de las estrategias de aumentación de imágenes también, como mostramos, el sistema de rondas y demás. Y luego lo que se hizo en base al mejor modelo obtenido fue testearlo sobre las casi 56.000 imágenes de numerosas procedencias, como decíamos antes. Entonces, ahí se mostró que este modelo fue capaz de clasificar efectivamente la retinopatía diabética, de nuevo teniendo en cuenta las condiciones de los datos como variabilidad de cantidad. También se mostró que el método de atribución elegido, que es retropropagación guiada, cumplió con el objetivo de indicar las lesiones típicas de la retinopatía diabética en las imágenes. Mostró que hace uso de la información contenida en los estudios y de las lesiones, y que, bueno, obviamente tiene sentido lo que está haciendo el modelo. Y también se mostró que tiene robustez entre comorbilidades, se probó frente a cataratas, hipertensión y glaucoma, y que incluso los mapas de atribución logran encontrar o logran indicar las lesiones en presencia de estas, y que no está mayormente afectado por cada una de ellas. Y también finalmente se mostró que los resultados que obtuvimos están muy en línea con los del estado del arte, de nuevo haciendo énfasis en esto de tener en cuenta que son generalmente los que se proponen modelos muy complejos y especializados, y el nuestro es muy sencillo, es una arquitectura preentrenada común que no fue especializada para nada, salvo para adaptarla en cuanto a entrada y salida, y que podría tranquilamente haberse utilizado en alguna tarea similar. Además, es importante destacar que no hay gran cantidad de trabajos que utilicen particiones de test tan masivas como las de este trabajo. Bien, finalmente, como trabajo futuro, lo que quedaría pendiente es mejorar la calibración de las salidas del modelo. Ya mencionamos que es importante que estén calibradas para que puedan ser interpretadas como tales por los especialistas cuando lo usen. Esto podría ser mediante, por ejemplo, el método de Plate Scaling o algún otro. También realizar un estudio cualitativo más profundo en cuanto a la robustez frente a las calidades de las imágenes y las comorbilidades que pueda tener el paciente, separar, por ejemplo, por grupos de diferentes calidades en las imágenes y diferentes comorbilidades, y ver cómo se comportan en cada uno de estos grupos, cómo varían los resultados. También, obviamente, quedaría pendiente explorar otras arquitecturas populares como DenseNet e Inception y ver qué resultados tenemos. Y finalmente, para destacar que se escribirá un artículo científico sobre la evaluación de este modelo en un entorno clínico real en el marco del proyecto RETINAR y en colaboración con el Hospital El Cruce y el Centro de Oftalmología Martínez. Bien, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, felicitaciones, Tomás. Muy buena la presentación. Muchas gracias. No sé, Carlos o Juan Manuel, si quieren comenzar o como quieran.
Yo por mí, si me dejan, porque como por ahí tengo menos experiencia en esto de imágenes médicas, lo mío es más genérico y capaz que ustedes después hacen más incisivo, no sé si les parece bien. Bueno, sí, lo primero, igual que Leonardo, quiero felicitarte por el trabajo, la verdad que muy escrito, muy interesante. Por lo que se ve, insisto, no soy experto, pero por lo que se ve, están en el estado del arte, el trabajo, que eso es algo bastante raro de ver en un trabajo final de carrera. Y en realidad, más allá de detalles que por ahí me quedan colgados por falta de conocimiento en el área, mi pregunta sería, ok, ustedes usaron una ResNet preentrenada con ImageNet. Si bien eso es una práctica bastante común y es bastante útil, por lo que entendí del trabajo, ustedes le cambiaban, digamos, el tope de la red, las últimas capas, y a partir de ahí entrenaban full, toda la red, incluso estas capas nuevas, ¿no? Sí, ¿Tomás? exactamente, sí. Ok. A veces se suele hacer, como estas capas nuevas en realidad tienen pesos que todavía son random, a veces por ahí se suele hacer de frizar la primera parte de la red, la que ya tiene, digamos, los pesos que sirven, entre comillas, entrenar con un learning rate alto, probablemente el learning rate por defecto del Adam, solo estas últimas capas, y después de frizar y entrenar con un learning rate bastante más bajo para ir recién empezar a hacer el fine tuning de la red. O sea, antes de empezar a cambiar todos los parámetros de la red, primero asegurarnos que los últimos parámetros de la red más o menos anden al problema y no generen ruido, porque si no lo que te puede llegar a pasar es que cuando vos reentrenás, esos parámetros final te generen gradientes atrás que también te afecten demasiado, cosas que ya están aprendidas. ¿Vos crees que eso podría haber pasado en el entrenamiento? O, bueno, si bien dio buenos resultados, ¿qué opinión te merece por ahí hacer ese preentrenamiento de las últimas capas y después usar, digamos, el Adam con empezar con algún learning rate un poquito más bajo como para empezar a hacer un fine tuning más detallista? Bien, sí, creo que está bastante bueno, creo que amerita probarlo. Y en las implementaciones preliminares que hicimos, yo recuerdo haber también implementado alguna funcionalidad para poder frizar estas primeras capas y poder dejar únicamente las últimas. Pero bueno, también teniendo en cuenta que se entrenó sobre varias épocas, creo que si bien obviamente esto, quizá lo que vos decís podría haber dado mejores resultados, al final, como decías, digamos, el entrenamiento se dio bastante bien, el modelo aprendió bastante bien, entonces quizás por ahí eso nos estaba dando en gran medida, al menos. Quizá lo que me da la sensación de que por ahí, haciendo esto que vos decís, que de frizar las primeras capas, podríamos haber tenido capaz mejores resultados incluso, y capaz con entrenamientos más cortos, quizás porque al frizar las primeras capas y entrenar primero bien las últimas, digamos, estamos entrenando justamente lo que más nos interesa, y también podríamos ver esto que decís del ruido que pueden estar generando las primeras capas, que quizás por ahí no son tan genéricas, pero bueno. Nada. Sí, porque digamos, el otro detalle es que, digamos, estos modelos preentrenados funcionan bastante bien cuando vos cambiás de dominio, pero las imágenes no varían tanto, y acá las imágenes sí varían tanto, porque ImageNet son fotos de la vida cotidiana que poco y nada tienen que ver con fotos de una retina. Claro, la otra pregunta es, no sé si ni siquiera lo probaron, pero decir, bueno, agarro la arquitectura así como está, sin preentrenar y entreno con las imágenes, porque con el número de imágenes que tienen, probablemente, no sé si hubieran llegado a estos resultados, no sé, o si realmente el preentrenado ahí tuvo alguna ventaja, que probablemente sí, pero bueno, me queda esa duda en el aire, pero nada. Claro, está bien. Sí, no, creo que nunca entrenamos, por lo menos lo que yo recuerde, con la arquitectura sin preentrenar. Pero bueno, sí, podría ser también tener en cuenta
ver qué mejora obtenemos o no. Bueno, yo estimo que sí con esta cantidad de datos, que respecto de la versión preentrenada y la versión sin preentrenar. Pero sí, bueno, en realidad es más que nada curiosidad, porque claro, digamos, ustedes tienen buenos resultados, no hay un motivo real para decir uso la red sin preentrenar. Desde un punto de vista ingenieril, llegaron a un buen resultado y está genial. Por ahí es más curiosidad que otra cosa. Pero bueno, nada, te dejo esas dos cuestiones. Después me parece muy importante lo de las retinopatías. Los que hemos sufrido alguna cuestión del ojo saben que lo aterrorizador que es esas cosas, así que está muy bueno que tenga una aplicación, está muy bueno que lo hayan hecho interdisciplinario y está muy bueno que se esté escribiendo un artículo, ojalá salga y ojalá esto pueda ser, digamos, aplicado efectivamente y no quede como un artículo solo académico, porque me parece muy importante, la verdad que muy aplicable realmente. Bueno, yo por mi parte no tengo mucho más. Insisto, la tesis me pareció muy buena. Desde el punto de vista de Deep Learning está bien evaluado. Los resultados son convincentes de acuerdo a los artículos que reportan. Y bueno, hay un montón de cosas de la parte de medicina que desconozco, así que me desasné un poco leyendo lo presentado. Bueno, genial. Muchas gracias. Nada. Bueno, sigo yo, que por ahí acá el más especialista es Carlos, así que vamos a dejarlo para lo último. Tomás, también un poco en sintonía con lo que decía Juan Manuel, la verdad que la presentación tanto la presentación como el informe, a mi entender, excelente, muy detallado. Imagino que tuviste que aprender muchos conceptos ajenos a la carrera, por eso mis dobles felicitaciones. Yo también, si bien estoy un poco toco de oído por estar ahí cerca del grupo, hay muchos conceptos que me son ajenos de todo lo que es informática médica. Yo tengo por ahí dos preguntas, una quizá un poco más personal. Desde tu punto de vista de estudiante, ¿qué parte del proceso fue la que más se te dificultó? ¿Sí? ¿Qué te costó más? Si quizá sumergirte en el tema o por ahí hay muchos temas que no se ven concretamente en la carrera. Y la segunda es, entiendo que lo mencionan también en trabajos futuros y va un poco en sintonía con esta idea de hacer un trabajo colaborativo con el Hospital del Cruce, es si tienen pensado algún modelo de servicio o cómo va a operar este sistema justamente con el hospital, si hay algo pensado en esa sintonía para aplicar este trabajo en algo concreto. Porque vi que hice una búsqueda rápida en Google y vi que hay algunas empresas que lo ofrecen, entonces ver un poco cómo es ese objetivo de ese trabajo justamente con el hospital. Sí, por ahí, no sé si tenés conocimiento de eso o bueno, tu trabajo por ahí llegaba hasta esta altura nomás. Bien, bueno, respondiendo a lo primero que nada, muchas gracias. Respondiendo a lo primero, la parte que más se me dificultó, en realidad, digamos, no se me dificultó tanto en general. De hecho, bueno, cuando a uno le gusta lo que está haciendo, obviamente se hace muy llevadero. Uh-huh. Y bueno, también Nacho tuvo su parte de ir ayudándome en cuestiones que por ahí me iba trabando, así que nada, también me agradecerle a él. En las cuestiones de aprenderme estos nuevos conceptos de oftalmología y demás, tampoco me costó mucho porque mi mamá es oftalmóloga, entonces también estuvo bastante ahí ayudándome con esto, así que por ahí, digamos, hay un poquito de trampa, pero bueno, me ayudó más que nada a entender cómo funciona el ojo en general y el problema en sí, qué es lo que genera, digamos. Okay. Y bueno, con respecto a lo que me decías de el trabajo en conjunto con el hospital, yo por ahí no estoy muy metido en lo que es el proyecto Retinar, que es este proyecto de Nacho, que tiene como objetivo hacer esto que vos decís, una alternativa a estas soluciones que ya están propuestas comercialmente. Supongo que también la idea es hacer una solución que funcione bien acá, porque por ahí esos sistemas están, digamos, diseñados para otros sistemas de salud diferentes al nuestro, y bueno, eso también tiene sus inconvenientes. Y obviamente
en cuestiones de dinero que, bueno, nos cuesta el análisis digital, digamos, automático de cada una de estas imágenes, también cuesta, y bueno, nada, también está bueno tener una solución propia. Pero bueno, se me ocurre que podría estar, no sé, de alguna manera estar el modelo deployado en un servidor, que se le envíen ahí las imágenes y que de alguna manera, bueno, nos dé luego un cierto periodo de tiempo la respuesta, los mapas de atribución, y que ahí se pueda evaluar y que, bueno, también se pueda retroalimentar incluso con lo que los médicos también nos devuelven del funcionamiento del modelo. Bien. Y una más que me acordé, cuando ustedes hacen la división entre los que son no referibles y referibles, ¿sabés si tiene algo que ver el grado de diabetes que tenga la persona en cuanto al tiempo que tarda un paciente no referible a pasarse una escala referible? Porque ahí vi que lo dividían porque es como que tarda mucho tiempo, por lo que entiendo, en pasarse a la categoría 3. ¿Sabés si hay algo que, digo, algún dato extra que podamos acoplar a esta red para determinar si la categoría no referible puede pasar rápidamente a una referible, o es algo que es medio que van de la mano? No sé si claro, vos decís tipo una feature adicional que también ayude en la clasificación. Claro. La verdad que no sabría decirte. Yo entiendo que cuando, por lo que, digamos, aprendí a lo largo del trabajo, que cuando la diabetes está por mayor tiempo sin tratar, o por lo menos no tratada de la mejor manera, o no bien cuidada, obviamente los cambios que genera en la vasculatura retiniana, producto de los cambios en el metabolismo, son mayores. Seguramente el tiempo tiene bastante que ver, pero bueno, creo que también debe tener en cuenta cada organismo, digamos, se da diferente, ¿no? Sí, así que la edad, y por ahí gente que ya tiene se le despierta o se le detecta, digamos, con muchos años de anticipación, y bueno, no sé si la edad en la que es tomada esa imagen tiene que ver con la evolución de esa. Claro, sí, podría ser, porque bueno, como decía al principio, la edad laboral es la principal causa a nivel mundial de ceguera prevenible y irreversible, así que quizás tiene algo que ver. Podría también hacerse algún estudio de ver qué relación hay entre eso y el grado de referibilidad también, pero la verdad que concretamente no sabría decirte. Listo, genial. Bueno, nada más por mi parte. Unos detalles que después te los voy a mandar por mail, de cuestiones de sintaxis por ahí ridiculeces, pero para que quede más presentable. Así que bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora me parece que me toca a mí. Yo voy a empezar felicitando de vuelta, como ya hizo Leandro y Juan. La verdad que Tomás, hay que sacarse el sombrero, el trabajo está muy bueno. La verdad que lo leí en una sentada, una noche, porque no podía parar de leerlo, digamos, ¿viste? Como cuando te sentás y a leer un libro o algo, ¿viste? Y que se te pasa. Muy llevadero, muy bien escrito. También te voy a pasar el PDF con algún que otro comentario de algún typo, pero bueno, así, detalles que, o sea, cuando lo leía me dio la impresión de que estaba hecha por un perfeccionista, y entonces te voy a tirar esas 2 o 3 cositas, capaz que Leandro te marcó las mismas cositas, para que te quede aún más satisfactorio el informe, más ahora que quedan ahí en la biblioteca, y bueno, que además probablemente sea un texto de referencia cuando, no sé, venga otro chico a continuar con el trabajo o lo que fuese. Así que bueno, felicitaciones a los orientadores también, porque son ellos los que te fueron guiando, digamos, para que puedas llegar acá. Probablemente tu mamá también, ahora que sabemos que naciste para hacer este trabajo, básicamente. Sí, hay una fuerte tendencia a llevarme para el lado de la oftalmología. Así que sí. Estaba en las estrellas, digamos. Bueno, muy bueno, sí, la verdad que sí. La presentación también estuvo muy, muy piola. Te hago una pregunta de curiosidad y después 2 preguntitas así, un poquito más técnicas, por decirlo de alguna forma, que no tienen una respuesta correcta o incorrecta, es solo para saber tu opinión. Al principio y en el trabajo mencionás que están colaborando con una clínica en Martínez, creo que era, y con el Hospital El Cruce. A pesar de eso, no vi ninguna prueba, ni siquiera, está bien, yo en el trabajo entiendo que estaba acotado a todo el dataset público.
acá en la presentación tal vez, bueno, al final mencionás que están preparando un trabajo, no sé si entendí como que... Bueno, la pregunta es, ¿por qué no hay imágenes ni de Martínez ni del cruce como para hacer una prueba y mostrar un resultado? Sin explorarlo, solo para decir, mirá, lo probé con estos datos que tengo de acá que son míos, digamos, y me da más o menos lo mismo. Bien. Hay, creo, algunas imágenes de ejemplo del Centro de Oftalmología Martínez, que es, bueno, el de mi mamá también. Y en cuanto al del cruce, digamos, teníamos pensado también hacer una evaluación sobre algunos datos que ellos nos habían brindado. El tema era que no estaban etiquetados, entonces estábamos esperando a que ellos los etiquetaran, y como se demoraron un poco en hacerlo, ya, digamos, teníamos casi todo medio terminado y las etiquetas no estaban, entonces preferimos dejarlo para hacer, digamos, en este paper que vamos a escribir. Lo mismo con las imágenes del Centro Oftalmológico Martínez, que tampoco estaban etiquetadas, y bueno, por cuestiones de tiempo no llegamos realmente a hacer, como vos decís, la idea era hacer una evaluación real sobre estos casos reales, digamos. Pero bueno, no llegamos con el tiempo. De hecho, ahora sí teníamos, en estos días nos llegaron las etiquetas del Hospital del Cruce, y iba a hacer una pequeña demostración en la presentación, pero se me hacía muy larga, entonces, bueno, como te decía hoy, no pude meter realmente todo lo que hubiese querido. Pero bueno, sí, eso que vos mencionás va a estar finalmente digamos, en este trabajo futuro que planteaba hace un rato. Así que, bueno, un comentario chiquito sobre eso. Asumo parte de la culpa porque yo en un momento empecé a decirle, bueno, cerremos acá, cerremos acá, cerremos acá. Le pasé los estudios cuando ya los teníamos etiquetados. Le dije, si tenés ganas y tiempo y la presentación no se hace muy larga, correlo, pero si no, cerremos acá, cerremos acá, cerremos acá, porque nada, es como 1 año y medio de trabajo más o menos que llevaba Tommy en esto, y después de esto vamos a hacer un artículo, así que me pareció que era un buen momento como para poner ahí el milestone de me recibo, si es que le aprueban la tesis, y después hacer los experimentos con los otros datos. Así que parte de eso es culpa mía. Está bien. Acá es como cebollita, la culpa fue mía. No, era curiosidad nada más. Solo de curioso, pero no, o sea, el trabajo está, no precisabas tener etiquetas propias, digamos, pero bueno, como lo mencionabas la colaboración, pregunto. Perfecto, está bien. Solo eso. Y además ya sabemos que fue culpa de Nacho, no tuya. Obvio que fue culpa del orientador. Bien, en relación, ahí te engancho que mencionás el tema de las etiquetas. Creo que eran 2 datasets que las etiquetas, 2 o 3, que las etiquetas no eran exactamente las mismas que vos precisabas para tu entrenamiento, digamos, ¿no? ¿Pensás que, digamos, variar el criterio de decisión para ver si era referible o no referible, que eran tus etiquetas de entrada, digamos, pueden impactar mucho en los resultados? Sí, totalmente, porque un mal criterio, o por ahí no tan muy malo, pero por ahí alguno que esté medio corrido o sesgado para una de las 2 clases, de alguna manera, digamos, haría que estemos metiendo en la bolsa de referibles los casos que por ahí no lo son, y serían, en realidad, serían como para el oftalmólogo, serían como un falso positivo, porque va a decir, bueno, este caso era referible y al final, según lo que puedo ver acá, no es. Y habría mayor cantidad de este fenómeno, digamos, al trabajar con el modelo. De hecho, nosotros probamos en un momento, cuando hice las pruebas preliminares, la salida era de 5 valores, con los 5 grados, de 0 a 4, y bueno, los grados intermedios son muy parecidos, entonces se confundía bastante ahí el algoritmo. Entonces yo supongo que también es importante definir bien ese umbral entre referibilidad y no referibilidad. Igualmente eso está definido ya, no es que nosotros ponemos las etiquetas de esta forma, sino que ya hay, digamos, trabajos que dicen que es así. De hecho, la escala clínica internacional de la retinopatía diabética, que da este sistema de los grados según los hallazgos observables, define lo que es referible y no referible. Así que nada, pero sí, hubiese modificado bastante los resultados, para mal probablemente. Ok.
Buenísimo. Y después la otra que me quedó así para preguntarte de curiosidad, digamos. En la parte que hacen toda la maquinaria esa para evaluar las estrategias de data augmentation. Bien. O sea, entiendo que hay mucho parámetro y mucha cosa aleatoria ahí de por medio, ¿no? Porque, bueno, vos estás probando de forma aleatoria, o sea, definís, no sé, para la rotación, por ejemplo, definías creo que eran 4 o 5 escenarios con los rangos en los cuales se iba a girar, y después todo el proceso es aleatorio, digamos, ¿no? Tenías mismo la parte de seleccionar de forma aleatoria la subregión que ibas a entrenar, y después, bueno, cómo se iba a rotar y todo. Hay mucha cosa al azar, ¿no es cierto? Y cuando leí el trabajo me dio la impresión de que al momento de hacer la evaluación esa, vos lo que hacías era, cada escenario lo corriste una vez para obtener el resultado, que no me acuerdo cuál era, si era el ROC o cuál era la UC. Sí, el área abajo, la curva ROC de validación. Sí. Cuál era digamos, el resultado para comparar y ver si iba mejorando y quedándote. La pregunta es, digamos, ¿te parece que si hubieses hecho, en vez de una sola corrida para cada escenario, no sé, 10 corridas y sacado la media para evaluar? Porque en algunos casos la comparación, digamos, de que si mejoraba o no, parecía muy poquita, digamos. Muy poquita. Y con tanta cosa aleatoria por detrás, no sé si vale la pena, digamos, hacer un batch de corridas para cada caso y sacar la media como para tener una... No sé si eso puede o no mejorar, no sé, vos quiero ver tu opinión en relación a eso, digamos. Entiendo perfectamente. Bueno, yo lo que tengo para decir al respecto es que en realidad lo que hicimos no fue encontrar la mejor configuración y después hacer otro entrenamiento con esa mejor configuración, ¿no? O sea, lo que hicimos fue hacer distintos entrenamientos con cada configuración diferente y, digamos, ir pasando a medida que avanzábamos en las rondas la mejor configuración, pero los modelos iban quedando y el mejor fue el que se usó, con lo cual, si bien vos decís que había poca mejora y que hay bastante aleatoriedad en las transformaciones y demás, realmente era bueno según lo que estábamos viendo en validación. Entonces lo que usamos ahí fue justamente eso, el modelo, no la configuración, ¿sí? Y además, nosotros en un principio íbamos a usar también el conjunto Mesidor, o sea, usábamos Mesidor y Mesidor 2, hicimos todas las rondas, corrimos todos los entrenamientos, teníamos todo el gráfico armado, ya con los modelos finales y todo, y nos dimos cuenta que Mesidor 2 abarca ya a Mesidor. Entonces teníamos ahí cuestiones de que podíamos estar sobreestimando los resultados. Entonces, la idea fue volver a hacerlo de vuelta, y cuando lo hicimos de vuelta dio bastante parecido. O sea, en la misma ronda, sin contemplar el random crop, eran los mejores resultados. Entonces, en realidad, por ahí, o sea, si bien no hicimos muchos, como vos decís, para hacer un promedio y demás, era bastante parecido, con lo cual yo supongo que también teniendo en cuenta que entrenamos sobre muchos datos y sobre muchas épocas, también esa aleatoriedad tuvo como cierta, digamos, convergencia, ¿no? Como que, nada, eso fue lo que opino, digamos, al respecto. O sea. Buenísimo, muy bien, perfecto. Yo la verdad que no tengo más nada para preguntarte. No sé ahora cómo seguimos. Perfecto, muchas gracias. Angélica, tal vez sí. Bueno, entonces paro la grabación y